Continuamos nuestro camino en Miradas Viajeras, en Negocios Televisión, en Movistar Televisión, y lo hacemos como venimos contando durante toda la semana con otro de los grandes protagonistas del sector turístico en nuestro país. Hoy nos toca el turno de recibir en nuestros estudios, en nuestras cámaras, a Bartolomé Gomila. Es el presidente de Fevitur, que nos ha querido acompañar precisamente para hacer un análisis de cómo está el sector a nivel internacional, de cómo está este subsector del sector turístico, el de las viviendas turísticas, y sobre todo para hablar de presente y de futuro, de esperanza, de ilusiones, de sueños, de la recuperación del sector turístico y, claro, de cómo ha sido este año que ya se nos ha terminado, el 2020, y que ha arrojado unas cifras realmente malas. Aunque, como siempre decimos aquí, la recuperación está llegando. Desde luego esto va a terminar más pronto que tarde y volveremos a vivir, volveremos a soñar, a ilusionarnos y a recuperar el sector del turismo poco a poco. Lo vamos a hacer de la mano, como siempre, del gran talento, de la fortaleza, de la implicación y del compromiso que los grandes protagonistas del sector turístico están demostrando que tienen, y sobre todo de su buen hacer y de su quehacer diario. Muestra de ello, como digo, es Tolo Gomila. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo. Tolo, después de un año 2020 con 850.000 millones de pérdidas en el sector turístico a nivel mundial, con menos de 800 millones de viajeros, con una caída del 85% del sector turístico, la verdad es que afrontar el 2021 diciendo que incluso hay ilusión, wow, se antoja un poco complicado para el que no crea de verdad en este sector, ¿no? Pues sí, realmente tienes toda la razón, pero bueno, desde luego tenemos que ser optimistas, pero también tenemos que ser objetivos, ¿no? Con la situación que nos tocará vivir en este 2021, ¿no? Es evidente de que la clave a todo esto será el ritmo de la vacunación, será eso lo que será la palanca que nos haga ver este año con más expectativas. ¿Tú crees que las vacunas van a resolver todo? Como se dice por ahí, ¿crees que va a ser esa gran panacea que va a hacer de pronto una recuperación del sector turístico? Porque yo lo veo, se me antoja difícil, ¿no? Esto va a llevar 2 o 3 años por lo menos de recorrido. Alguien me dijo en un momento que el 2021 sería un momento de recuperación, el 2022 empezaríamos a más o menos estar como hace unos años y el 2022 sería el gran momento del despegue, el 2023 ya. Pues coincido plenamente, ¿no? Porque además, es decir, aquí hay varios factores. Uno, lo que tenemos que recuperar todos es, como destino, es esa confianza sanitaria. Y esto vendrá dado en gran medida al proceso de la vacunación y también vendrá dado en que encontremos el tratamiento, porque también uno de los graves problemas de la pandemia es que no sabemos cómo curar a nuestros enfermos, ¿no? Realmente, además, en este ejercicio 2021, más allá del tema de la vacunación, que las cifras que tenemos a día de hoy, desde luego, no nos hacen ser muy optimistas, ¿no? También tendremos que ver un poco nuestros mercados emisores en qué estatus se encuentran, ¿no? Y desde el punto de vista de pandemia y desde el punto de vista económico. Y coincido contigo plenamente en que también vamos a tener un cambio de paradigma, porque evidentemente esta pandemia pues va a hacer una serie de ajustes y una serie de cambios importantes, ¿no? A mí particularmente me preocupa mucho los destinos netamente vacacionales y sobre todo los archipiélagos, porque tienen una dependencia evidentemente al turista internacional y a la conectividad aérea muy importante, y me preocupa sobremanera los destinos urbanos, porque ese congreso de MICE, ese congreso de congresos, etcétera, creo que va a tardar mucho en recuperarse, porque principalmente habrá que recuperar la confianza sanitaria, pero también es cierto de que las empresas a nivel general van a quedar muy tocadas después de esta pandemia, después del punto de vista económico, y evidentemente eso va a cambiar unos ciclos. Llevamos todos conectados a videoconferencias desde hace 1 año y medio y las empresas se están dando cuenta de que es algo que es eficiente, que ha llegado para quedarse y que encima es barato, ¿no? Y eso pues evidentemente también tendrá una repercusión. Tolo, hablaremos de todos esos temas más adelante porque tenemos muchas preguntas que hacerte, muchas cuestiones que abordar. Una de ellas, por supuesto, es esto, porque también me gustaría preguntarte si con esta pandemia y con lo que ha sucedido el modelo del viajero va a cambiar y si estáis preparados para asumir ese modelo de viajero nuevo. Pero
para llegar a eso, primero vamos a hablar del contexto internacional. ¿No crees que es momento que los grandes líderes del sector turístico, los grandes países líderes en esta materia, como es España, sin lugar a dudas, deberían a lo mejor haber caminado juntos con un objetivo común, haber normalizado la situación legal y al mismo tiempo haber establecido unas líneas estratégicas de actuación común que generaran confianza también en el sector? Sin duda, yo creo que de hecho una de las grandes decepciones que tiene que tener a día de hoy cualquier europeo es la gestión por parte de los europeos de esta pandemia. Pero ya no solamente desde el punto de vista de la vacunación o de la compra de las vacunas, sino también desde el tema de esos corredores turísticos y, en definitiva, generar la empatía y la confianza suficiente para que podamos iniciar la actividad cuanto antes. ¿Crees que va a cambiar el modelo turístico actual? Sí. ¿Hacia dónde vamos? Hay que pensar que antes de la pandemia vivimos una situación, nos acordaremos de la quiebra de Thomas Cook, ¿no? En definitiva, España, sobre todo dentro de su destino vacacional, tiene una dependencia muy importante al turista internacional y también a los grandes turoperadores, ¿no? La pandemia lo que llevará en sí es que cada vez más los establecimientos lo que tratarán de buscar será la fidelización y lo que tratarán de buscar será la reserva directa. Por desgracia, el 85% de las reservas que llegan a través de OTAs, a través de canales directos de venta, están en manos de dos grandes grupos que se llaman Expedia y que se llaman Priceline, ¿no? Que lo dominan todo, ¿no? Yo creo que eso sí que va a haber un cambio importante. De hecho, una de las palancas que tú ves en la industria es de que cada vez más se está invirtiendo en esa comercialización directa, ¿no? También lo que vemos es de que las reservas, sobre todo en los destinos vacacionales, pues serán de menos días, ¿no? Y eso es algo que vemos, esa reducción de noches por estancia la estamos viendo desde hace una serie de años, ¿no? Y otra palanca importante será el tema de la conectividad aérea, ¿no? Porque en definitiva el fletar un avión para traer turistas a cualquier destino, pues evidentemente tienes que tener un porcentaje mínimo de ocupación, ¿no? El secretario general de la OMT, el otro día le volví a escuchar, que reiteraba la estrategia de las estrategias, es decir, que hubiera una gran unidad política de los mandatarios como herramienta básica para salir de esta pandemia. ¿A qué te suena esto? Pues por desgracia me suena a retórica y me suena un poco al discurso fácil, ¿no? Reitero, yo creo que las palancas se basan en ser optimistas, pero también tenemos que ser tremendamente objetivos, ¿no? Y la situación es realmente muy compleja. Ya no solamente es un tema de confianza sanitaria, como apuntábamos, es también ver qué tipo, los países emisores, sobre todo en los destinos vacacionales, hablo de Alemania, hablo de Reino Unido, hablo de Escandinavia, también habrá que ver esos países cómo fagocitan o no fagocitan a que sus ciudadanos hagan mucho consumo interno dentro de sus propios países, porque en definitiva es evidente que algunos en mayor medida y otros con menor medida, pues lo que han hecho ha sido unas inversiones y unas aportaciones desde el punto de vista económico muy importante, ¿no? Y eso también es algo que preocupa, ¿eh? Vemos como Reino Unido pues plantea ciertas restricciones, plantea cuarentenas, incluso plantea un importe económico a aquellos que salgan fuera, y habrá que ver qué es lo que pasa con los destinos también, ¿no? Pero no existe esa unidad, por desgracia. Vamos a ir acercándonos a nuestro país, hacia España. De esos 850.000 millones de pérdidas que se prevén en el sector turístico a nivel mundial, España tiene previsto perder en torno a los 135.000 millones, de los cuales 9.000 además corresponden más o menos a lo que aportan las viviendas turísticas. Hay 750.000 empleos vinculados al sector del turismo que en estos momentos no tienen nada claro su continuidad. Y hay 2 millones de personas que tienen su puesto de trabajo también relacionados con el sector turístico o con algunos de los subsectores del sector turístico un poco en el alero, ¿no? La verdad es que las cifras son aterradoras y yo soy de la opinión que además el gran problema de la pandemia, al margen por supuesto de lo sanitario y de las muertes que ha habido, de los enfermos que ha habido, que para mí eso es sagrado, en la cuestión económica, para mí la pandemia o la fortaleza de la pandemia o la gravedad de la pandemia la vamos a sufrir en el año 2021, cuando haya que recuperar evidentemente los créditos, cuando haya que empezar a pagar los ICOs, cuando haya que empezar a recuperar al sector, a los viajeros y al mismo tiempo a los trabajadores, ¿no? Se nos antoja un momento realmente complicado, realmente estratégico y económicamente muy difícil para soportar estas cifras de las que estamos hablando. Totalmente de acuerdo. Hemos visto las medidas que se han impulsado desde el Gobierno. El claro ejemplo está en el tema de los ERTEs, seamos claros. Los ERTEs ha sido una medida que en un momento coyuntural y con una ventana de temporalidad corta, pues ha podido ser interesante. A día de hoy,
ya no lo es, porque en definitiva tú lo que has hecho es estirar una situación. Al fin y al cabo, en el peor de los casos o en el mejor de los casos, los empresarios, aquellos que tengan a sus trabajadores en un ERTE al 100%, tienen que amortizar el 30% del coste empresa de esos trabajadores, y si tu realidad es que tienes ingresos cero, pues es muy fácil saber qué es lo que ocurrirá. A mí, personalmente, y con todo el respeto, cuando veo ciertos políticos en sus alocuciones hablando del tema de la prohibición de los empresarios a poder despedir a 6 meses vista, yo reitero que todo eso es fantástico, siempre y cuando uno pueda mantener la barrera abierta. Porque lo que va a ocurrir, evidentemente, es de que cuando todo esto pase, además hay que añadir que estamos viviendo una moratoria concursal y que ahora acaban de ampliarnos hasta el 31 de mayo. Seamos claros, es decir, el tsunami desde el punto de vista de concursos de acreedores que nos va a caer encima va a ser tremendo, y hay que tener una ecuación muy sencilla. Es decir, es cierto que sin empleados no hay empresas, y tan cierto es que sin empresas no hay empleados. Y eso a mí me preocupa muchísimo, desde el punto de vista de sector y desde el punto de vista de país, porque, reitero, va a ser realmente tremendo. Los ICOs, no nos engañemos, es decir, no es que el ICO haya dado una financiación a los empresarios, no. Lo que ha hecho el ICO ha sido poner un aval encima de una mesa, pero que no es a primer requerimiento. Es decir, un empresario que tenga un ICO, que tenga un préstamo con un aval ICO concedido, en caso de impago, al primero que van a ejecutar es a él. Es decir, el aval del ICO está a segundo requerimiento. Y además, con los ICOs hemos visto 3 escenarios. Un primer escenario donde realmente las entidades bancarias lo que han hecho ha sido transformar riesgo empresa en aval adicional por parte del Estado. Y en un último escenario lo que estamos viendo es que las entidades bancarias a día de hoy, y basta ver la última emisión de la última línea de ICOs, pues ya no están por la labor. Y cuando tú hablas con cualquier comité de riesgos de cualquier entidad bancaria, pues evidentemente lo que se genera es muchísima incertidumbre. Lo peor, desde el punto de vista económico, todavía no lo hemos visto. Tolo, con estas cifras que te he comentado, y cuando en el mes de marzo, el mes de abril, las llegadas de visitantes, de viajeros a España eran 0, el presidente de Fevitur, cuando se iba a la cama a descansar, ¿en qué pensaba? Cuando cerraba los ojos y veía la debacle tan tremenda que había en el sector turístico, en la federación y en los alojamientos a los que representáis, en la llegada de turistas, en la caída de empleos. Pues mira, yo tengo que reconocerte de que yo estuve dos semanas, no más, pero estuve 2 semanas como en un estado de shock, ¿no? Al fin y al cabo es como si alguien, en términos pugilísticos, pues te da un puñetazo, ¿no? Y te quedas absolutamente, ¿no? Porque claro, es una situación que no hemos vivido ninguna, una situación tremendamente excepcional. Una vez que te recuperas, lo peor ha sido las cientos de llamadas, no solamente de las asociaciones que forman parte de Fevitur, sino de distintos empresarios del sector. Son 23, ¿no? 23 asociaciones, sí. Y es la llamada personal de empresarios, de propietarios de viviendas de uso turístico, absolutamente quebrados, no desde el punto de vista económico, que algunos también, ¿no? Pero sino desde el punto de vista de una desesperación total y absoluta. Y la verdad es que uno, por muy fuerte o por mucha personalidad que pueda tener, esto es algo que me conmueve. Y te aseguro que durante una temporada muy larga y todavía hoy, muchas veces cuando me acuesto, yo soy una persona que duermo muy poco, pues principalmente mis últimos pensamientos son esas llamadas de empresarios y empresarios que he recibido durante el día, cada uno contando su libro particular, pero que al fin y al cabo lo que demuestra es una visión global, ¿no? ¿Está el turismo al límite de su resistencia? Sin ayudas directas, y ayudas directas son ayudas directas, sin ningún género de duda, sí. Y como no seamos capaces de arrancar esta temporada, sobre todo en los destinos vacacionales, y no seamos capaces de arrancar un poco el turismo internacional, la situación va a ser muy complicada, porque ya no va a haber financiación adicional. Los famosos préstamos ICO, es verdad que ahora ha habido un aumento de carencia respecto a de 12 a 24 meses, y ha habido una ampliación de 5 años a 8 años, pero con coste. Es decir, al fin y al cabo nos vamos a encontrar con un tejido empresarial tremendamente endeudado. Y yo creo que hoy, ya cuando vislumbramos, no con una fecha concreta, pero sí que empezamos a ver la luz al final del túnel desde el punto de vista de la pandemia, creo que el objetivo máximo sería el tratar de mantener el máximo tejido empresarial, porque reitero, si no es que la debacle va a ser espectacular.
Tolo Gomila, ¿qué es FEBITUR? FEBITUR. FEBITUR es la Federación de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos Turísticos en España. Engloba 23 asociaciones en todo el territorio nacional, representa aproximadamente unos 186.000 viviendas de uso turístico en todo el territorio, es la única federación española que representa al sector y es una federación además que está muy presente en diferentes estamentos. Somos miembros del Consejo Nacional Español de Turismo, somos miembros de la COE, de la Comisión de Turismo, somos miembros también de Confepime, somos miembros también de la Mesa Nacional de Turismo y luego también somos miembros en cada una de las asociaciones que nos representan, o que mejor dicho, nosotros representamos en todo el territorio nacional, pues en todos y cada uno de los entes que hay desde el punto de vista autonómico, ¿no? Al fin y al cabo, yo siempre he dicho lo mismo, la labor de FEBITUR son dos labores principales, una, la de evidentemente representar a nuestros asociados, ¿no? Y segundo, la de ser unos facilitadores para la administración, ¿no? Es decir, a día de hoy nuestra industria pues ya representa un 33% del total de la oferta de alojamiento en España y eso evidentemente tiene una repercusión desde el punto de vista económico muy importante. Se crea en el año 2013. Como dice, representa unos 185 o 186.000 establecimientos, genera un empleo directo de 15.000 trabajadores, indirecto de otros 35.000, 40.000 trabajadores, aunque luego esa cifra me la vas a rebatir porque hay una gran noticia que dar en estos momentos. Genera 6.500 millones de euros al año, tiene una fortaleza sólida y el problema es que se ha visto muy afectado en esta pandemia, ¿no? Bueno, sí, sí. Sí, sí, se ha visto tremendamente afectado, pero bueno, como todas las actividades económicas, ¿no? Curiosamente, ¿no? Una de las palancas positivas que ha tenido las viviendas de uso turístico dentro de esta pandemia, y me refiero sobre todo al año anterior, en el año anterior, seamos claros, turista internacional apenas hemos tenido, y lo que hemos tenido ha sido turista doméstico, turista nacional, ¿no? Lo que es curioso es de que todas las comunidades autónomas netamente como destinos turísticos, pues evidentemente han tenido un porcentaje de disminución tremendo, pero donde hemos visto cierta alegría, y entre comillas, pero cierta alegría desde el punto de vista de actividad económica, ha sido precisamente en aquellas zonas donde no son netamente turísticas. O sea, hemos visto como comunidades autónomas como Galicia, como Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, ¿no? Que no son destinos netamente turísticos ni vacacionales, pues han funcionado algo, ¿no? Y eso nos lleva, ¿no? Muchas veces hemos hablado de la España vaciada, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto sí que ha puesto en valor, y la Administración lo ha visto, de que el turismo es una palanca extraordinaria para poder generar economía. Pues ya era hora, ¿eh? Ya era hora, que yo vengo reclamándolo ya muchos años, ya era hora, y si para algo ha servido esto, bueno, pues lo que pasa es que hay que seguirlo trabajando, ¿eh? Porque al final luego nos olvidamos siempre digo que de los 82, 84, 86, dependiendo del récord que ponemos cada año, de viajeros que llegan a España, el 80%, entre el 80 y el 85% se nos van a nuestras costas, y al final el turismo interior queda siempre relegado, y ahí hay yo creo que un trabajo muy importante que desarrollar desde el Ministerio, pero también desde las propias comunidades autónomas que tienen delegadas las competencias en materia turística, de promoción, de comunicación y de desarrollo, evidentemente, porque si no, al final iremos a ese modelo de España vaciada, que es una realidad. Sí, de todas maneras yo te diría que sí que tengo el convencimiento de que el Ministerio se lo ha visto. Y de hecho, cuando uno ve el plan de turismo, ¿no? Que tiene una partida aprobada de 3.200 millones de euros y que ya está aprobada en los presupuestos generales del Estado, sí que hay una serie de proyectos tractores y de iniciativas que se están negociando directamente con el Ministerio, y tengo que decir que tenemos a un secretario de Estado de Turismo, Fernando, que está extremadamente implicado, donde creo que han visualizado, estoy convencido que han visualizado esa palanca de cambio que supone el turismo. Es evidente que en zonas netamente turísticas no es lo mismo el tener un establecimiento hotelero que requiere de una inversión muy importante y que evidentemente requiere de un break-even y requiere de una ocupación para poder mantenerse. Las viviendas de uso turístico, evidentemente, pues por su idiosincrasia, bueno, pues ya son establecimientos que ya están creados, que son de formato individual o un edificio como pueda ser este de apartamentos turísticos, y que puede servir de una forma rápida para poder generar economía. Y esa visión positiva y esa necesidad de diversificar por nicho y por producto, creo que como mínimo está reflejada en lo que nos cuenta nuestro secretario de Estado de Turismo, y como mínimo tiene la dotación económica en esos presupuestos generales del Estado. Ojalá se lo gasten en ello. Hace un par de semanas le teníamos precisamente aquí, estuvimos hablando con él y con la ministra, tenemos una grandísima relación con ellos habitual, y la verdad es que sí que es un secretario de Estado muy comprometido, sí, con lo que está haciendo, con las ideas muy claras,
creo que es un salto de calidad importante en la Secretaría de Estado y evidentemente trabajando esa España o ese desarrollo de España en todos sus productos turísticos, realmente es un orgullo tenerle al frente de la Secretaría de Estado. ¿Cuáles son los objetivos de FEBITUR? Si esto me lo llegas a preguntar al principio de mi mandato, ¿no? Porque yo en enero del año que viene acabo ya mi mandato de 4 años, nosotros teníamos, yo cuando empezó mi mandato teníamos un objetivo claro, que era el llegar a la normalización normativa de esta actividad a nivel nacional. Bueno, tan necesaria. Tan necesaria. Bueno, eso ha sido arduo y ya lo hemos conseguido, casi plenamente. Yo creo que los objetivos ya de cara al siguiente mandato, en el que yo no repetiré, sí que hay 2 factores. Una, evidentemente, superar esta situación, sea como fuere, ¿no? Y segundo, creo que ya en el próximo mandato, el próximo que venga, lo que tiene que basarse es no en la pelea constante de esa normalización desde el punto de vista de actividad, sino en realmente el buscar de una forma denostada y absoluta la excelencia de lo que es nuestra actividad y de realmente poner en valor una actividad que es extraordinariamente generosa desde el punto de vista transversal, porque riega a todos los sectores económicos de una forma extraordinaria. Normalización de la normativa, implementar nuevas tecnologías y el Big Data, luchar contra el intrusismo, que sé que también era un gran objetivo de tu discurso inicial, y sobre todo intentar cohesionar las 23 asociaciones con las que contáis. Y sin embargo yo me pregunto por qué en cada una de las comunidades autónomas hay una normativa, hay una lucha diferente, hay una regulación diferente, no hay un marco común que aplicar a todo el territorio nacional, que volvemos a ver siempre, sería mucho más fácil. Sí, lo que pasa es que las competencias en turismo están absolutamente transferidas a cada comunidad autónoma y como tú bien dices, pues sí, tenemos 17 decretos o leyes diferentes en cada una de las comunidades autónomas. Yo, de forma jocosa, muchas veces lo he trasladado, ¿no? Es decir, una vivienda de uso turístico tiene 17 definiciones distintas. Y claro, cuando tú tienes 17 definiciones distintas es realmente complicado el poder buscar algún tipo de armonización. Pero voy más allá. Esto no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás porque, en definitiva, absolutamente transferidas están las competencias y, además, por desgracia, en España, en según qué territorios, cuando tú enumeras la palabra armonización, pues con todo el respeto, pues igual hasta te cae una colleja, ¿eh? Es decir, es muy complicado. Sí que es verdad que a través de la Comisión Intersectorial, sí que es cierto, y el Secretario de Estado de Turismo además está trabajando en ello, sí que hemos visto ciertos elementos que desde un punto de vista global podrían resultar realmente muy positivos, pero que las competencias están transferidas es algo... ¿Y es tan difícil ponerles a todos de acuerdo? Sí. Sí. De hecho es uno de los objetivos no cumplidos, ¿no? Yo recuerdo que cuando Bel Oliver era la antigua secretaria de Estado y el Mincotur hizo una mesa de trabajo de las viviendas de uso turístico donde participaron evidentemente pues todos los organismos públicos, participaron sindicatos y participaron también otros entes empresariales y distintas actividades económicas, ¿no? Y una de las cosas que llevábamos en bandera, y recuerdo esa reunión intersectorial, era la de si era posible el hacer una definición unificada en toda España de lo que era una vivienda de uso turístico. No fue posible. Te lo estaba preguntando, esa dificultad de unión, pensando en el Plan Especial de Hospedaje de Madrid. Bueno, es que ahora tenemos, claro, la normalización normativa avanza por muchas razones y seguro que tenemos tiempo de explicarlas todas, ¿no? Pero una forma de que avancen también son las sentencias judiciales, porque lo que ayudan es a hacer poso y lo que ayudan es a normativizar desde el punto de vista legislativo la actividad, ¿no? Y en los 2 primeros años de mi mandato sí que es verdad que hemos tenido una importantísima judicialización en todas las comunidades autónomas, en algunos territorios, y ha habido una gran parte de las sentencias que han sido favorables y otras que han sido desfavorables. La sentencia del Plan Especial de Hospedería de Carmena, que falla a favor del Ayuntamiento, que viene además muy enlazada a una sentencia que también hubo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto a si realmente las viviendas de uso turístico tenían que estar reguladas en base a los planes generales de ordenación urbanística, pues esto es algo que ha llegado absolutamente para quedarse.
Y yo siempre he defendido de que los ayuntamientos son los que conocen perfectamente la idiosincrasia de sus municipios. Y posiblemente sean los ayuntamientos los que tengan la capacidad de poder regular cualquier tipo de actividad, incluida la nuestra. Eso sí, el hacer una prohibición al 100%, eso no es de político inteligente, porque al fin y al cabo eso no es gestionar, es prohibir. Al fin y al cabo, las actividades económicas todas tienen sus externalizaciones positivas y negativas. Lo brillante es ser capaz de poder encontrar el punto intermedio. Respecto a ese plan especial de hospedería de Madrid, es un hecho, es una sentencia que es firme, se va a recurrir evidentemente por las patronales también de Madrid, pero sí que te diría de que marca un punto de inflexión de no retorno a lo que el escenario y la regulación de las viviendas de uso turístico va a tener en toda España. Calidad y formación en el personal y sobre todo en la adecuación de las viviendas turísticas, la gestión de las viviendas turísticas pueden ser dos de los objetivos fundamentales. Sí, sin duda. O al menos dos formas que hay que trabajar de manera exhaustiva en estos momentos, ¿no? Sí, sin duda. Tú fíjate una cosa, las viviendas de uso turístico han existido toda la vida, ¿eh? O sea, es que yo te diría que existen antes que el propio turismo en sí. Es decir, hay una ley que creo que, una de las primeras leyes que hay en España, que es concretamente en Baleares, creo que data del año 1936, que ya hablaba de una ley de casas de vacaciones, es decir, eso, en los destinos costeros, ¿no? Ese alquiler de ese chalet, de esa villa o de ese apartamento, es algo que ha formado parte, ¿no? de toda nuestra vida. El factor disruptivo viene cuando ese producto, esas viviendas de uso turístico, se establecen en los núcleos urbanos, ¿no? ¿Yo qué es lo que estoy viendo? Lo que estoy viendo en estos últimos 4 años es que está habiendo una profesionalización del sector muy importante, porque este era un sector donde primordialmente había propietarios de viviendas de uso turístico que ellos directamente gestionaban sus viviendas, y ahora lo que vemos es que cada vez más lo que hay es propietarios individuales que tienen sus viviendas, pero que se la ceden a terceros desde el punto de vista de gestión. Y además, ¿sabes qué ocurre? Que la comercialización, hoy en día ya no hay ningún tipo de diferenciación de comercialización de un hotel a lo que es una vivienda de uso turístico, porque al fin y al cabo los grandes grupos, volvemos otra vez a Expedia, volvemos a Priceline y también Airbnb, pues lo que han visto ha sido un foco de una oferta nueva en crecimiento como son las viviendas de uso turístico. Y para que nos hagamos una idea, Booking, que en el año 2019 creo que creció solamente un 375% en cuanto a transacciones de viviendas de uso turístico. Esto ha llegado para quedarse. Y además te diré otra cosa, ya estamos viendo tour operadores y estamos viendo bancos de camas que ya están paquetizando dentro de sus ofertas lo que son las viviendas de uso turístico. Y esto no es ni nada más ni nada menos porque tienes un turista o un cliente pues, que pide ese tipo de producto. Tolo, en Madrid y en Barcelona fundamentalmente, y con esta pandemia, los datos dicen que 1 de cada 6 viviendas turísticas se está reconvirtiendo otra vez en residencial. Sí, es correcto. Es decir, en Barcelona habremos visto aproximadamente que un 60% de la oferta ha migrado al alquiler residencial, y explicaremos qué tipo de alquiler residencial. Y en Madrid, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues evidentemente la actividad vacacional no puede hacerse, con lo cual aquí hay que hacer alquileres de más de 31 días, ¿no? Y lo que estamos viendo es que esos productos, más que irse a alquiler residencial de vivienda principal, es decir, alquileres de 5 o 7 años en función de si eres persona física o jurídica, lo que estamos viendo es que están yendo a contratos de arrendamiento de temporada, que es contratos por meses, ¿no? Y esto se produce principalmente por 2 razones, ¿no? Uno de las grandes soflamas y de los sofismas que se ha dicho respecto a la vivienda de uso turístico son los grandes fondos de inversión buitre que hay detrás. Eso es falso. O sea, el 96% de las viviendas de uso turístico en España es propiedad de ciudadanos españoles, porque además nosotros venimos de una cultura donde teóricamente nuestro principal activo de ahorro ha sido el activo inmobiliario, ¿no? Y lo que estamos viendo también es que ese alquiler residencial principalmente no se lleva a alquileres de 5 y 7 años porque tenemos a un propietario que desconfía. Yo me he cansado de repetirle a la Administración muchas veces de que si uno quiere realmente poner vivienda en la calle, un dato rápido, ya que estamos en Madrid. En Madrid el peso de las viviendas de uso turístico no llegaba al 0,79% del parque residencial de Madrid. En cambio, las viviendas vacías en Madrid representan el 16,2%. Aproximadamente estaremos hablando de 85.000 viviendas que tienes vacías y que las podrías tener a plena disposición si tú realmente quisieras el tener una política activa en cuanto a alquiler.
La pregunta es, ¿qué hacemos con estos propietarios? ¿Los demonizamos o los seducimos para que esa oferta la pongan al mercado? Pues la vamos a dejar ahí. La vamos a dejar ahí porque va a generar un debate muy importante. Sí. Yo lo tengo claro, pero a mí no me toca opinar ahora. Y Múnich, y París y Berlín, con iniciativas parecidas a las que cierto sector político nos comenta, también lo han tenido claro, porque lo que ha representado ha sido una disminución de la oferta y un aumento de los precios. Oye, Tolo, cuando vemos que todo el sector está pidiendo la ampliación de los ERTE, cuando está pidiendo los ICOs, cuando se están pidiendo demoras en el pago de los alquileres, en las hipotecas, cuando se están pidiendo muchas medidas para salvar esta situación, desde vosotros, desde vuestro sector, desde FEBITUR, ¿qué le estáis pidiendo al gobierno para poder salir de la crisis? ¿Qué ayudas estáis pidiendo? ¿Qué cosas concretas necesitáis para recuperar la actividad? Evidentemente ayudas directas, es decir, hay que regar al tejido empresarial de dinero con ayuda directa. 2, una política de contención desde el punto de vista impositivo, porque evidentemente pues con pocos ingresos o con 0 ingresos pues difícilmente pues podrás cumplir con las obligaciones tributarias que uno tenga. Y 3, tratar de salir de cierta incertidumbre, porque lo que estamos viendo es, dentro de ese panorama de esas 17 comunidades autónomas que apuntabas tú antes, lo que estamos viendo es una cantidad de criterios dispersos, ¿no? Y estamos viendo cómo se toman unas decisiones un lunes y el jueves estamos cambiando los criterios, ¿no? Hay que tener una hoja de ruta que esté medianamente marcada. Es obvio que viene marcada por la pandemia, pero lo que necesita también el sector es cierta estabilidad, ¿no? Y eso no lo estamos teniendo. Oye, hay 3 grandes medidas, 3 grandes proyectos de los que te he hablado o de los que te he escuchado hablar, como es la creación de un tour operador público-privado, como es la creación de un banco de camas y la creación de estrategias de promoción sólidas. Son 3 grandes proyectos, 3 grandes iniciativas que fomentáis desde FEBITUR. ¿Cómo está cada una de ellas? Bueno, el tema de lo del tour operador tampoco es algo que sea invención nuestra, esto es años A. Es decir, los destinos vacacionales, ¿no?, netamente estacionales, lo que han tenido siempre es una dependencia de la turoperación muy importante, ¿no? Y cuando vimos el problema de Thomas Cook, o sea, el problema de Thomas Cook generó 250 millones de euros de impagos en el archipiélago balear, 400 millones de euros de impagos en el archipiélago canario, y que de la noche a la mañana te quedes con una conectividad aérea mermada, ¿no? El proyecto de tener un propio tour operador con capital español y poder comercializar en destino origen fue un proyecto que se planteó cuando se estaba hablando de los proyectos tractores, ¿no?, para el tema de los Next Generation, pero no fue un proyecto aprobado. Este no va a tener salida, ¿no? Y de los otros 2, hay 2 proyectos que tenemos, o 3 proyectos que tenemos encima de la mesa, importantes. Uno es la negociación de un convenio colectivo específico para las viviendas de uso turístico, lo cual nos dotaría de esa palanca adicional de normalización a la que siempre hacemos referencia. También estamos trabajando en un proyecto de un visor basado en Business Intelligence, en Big Data, para tener una herramienta para que nos diga exactamente cuál es la oferta que tenemos de vivienda de uso turístico en España, no solamente cuánto es, sino qué peso tiene sobre las viviendas principales, las secundarias, que podamos ver exactamente sus ubicaciones, que pueda haber una trazabilidad con los registros públicos para saber si esa oferta es legal o no es legal, y que permita sobre todo a los ayuntamientos, que parece ser, por estas últimas sentencias que comentábamos anteriormente, que van a tener la potestad para poder medir esa actividad, que cuando tengan que tomar alguna decisión la puedan hacer con criterio, ¿no? Porque al fin y al cabo uno tiene que hacer las cosas desde un punto de vista objetivo y con cierta métrica. Y luego tenemos otro proyecto importante que es tratar de crear una OTA, una Office Travel Agency española, donde comercialice no solamente la oferta de vivienda de uso turístico, sino también toda la oferta extrahotelera. España es extremadamente rica en oferta extrahotelera, albergues, casonas, casas rurales, ¿no? Y ser capaces de hacer un aglutinador también de toda la parte de comercio y de restauración y poder proporcionar una herramienta sobre todo a esos territorios de esa España vaciada para que puedan tener una comercialización directa. En mayo esperamos tener noticias, ¿no? Y ojalá esos proyectos puedan salir a... He leído que muchos de esos proyectos que planteáis están enfocados directamente a potenciar la marca España fuera, y te quiero preguntar precisamente por eso. ¿La marca España se ha visto mermada durante esta pandemia desde tu punto de vista? Sin duda.
Los registros que hemos tenido no nos acompañan, es decir, desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, del porcentaje que hemos tenido de gente infectada, desde el punto de vista de los fallecimientos, pues evidentemente pues la gestión no ha sido la mejor, y esto es algo pues que tiene sus rémoras y evidentemente repercute a lo que es nuestra imagen, ¿no? Y sinceramente también creo que el porcentaje de vacunación que a día de hoy tenemos pues tampoco es una bandera que nos ayude sobremanera, ¿no? Hablábamos antes que 1 de cada 6 viviendas se estaban reconvirtiendo a residenciales. ¿Es tiempo de reinventarse? Sin duda, pero en todas las actividades, ¿eh? En todas las actividades, sí. ¿Y cómo se van a reinventar? Pues al menos los alojamientos turísticos, ¿qué van a hacer? Porque claro, la filosofía de un alojamiento turístico es muy claro, su pertenencia a Fevitur también es muy clara, la defensa de sus intereses comunes es muy claro, pero claro, si hay una reconversión hacia otro tipo de uso de las viviendas turísticas, evidentemente perderá fuerza el sector. Sí, nosotros lo que estamos viendo es, a ver, los destinos, es que esto hay que verlo de forma distinta porque va por barrios, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del segmento urbano, pues lo que estamos viendo que es, pues vamos a ver no una reconversión, pero estamos viendo cómo se está pasando parte de la oferta, se está pasando a arrendamiento de temporada por meses, que yo estoy convencido que cuando la actividad se vuelva a generar, eso volverá otra vez a ser vivienda de uso turístico. Lo que estamos viendo también es que el segmento que te comentaba antes de Mais sí que preocupa, y no a corto, sino a medio y largo plazo, pues estamos viendo cómo de forma inteligente no solamente la industria de las viviendas de uso turístico, sino algunos establecimientos hoteleros pues están buscando los segmentos de los digital nomads, ¿no? De ese perfil de ejecutivo que le da igual estar en Australia, en Berlín, que estar en Madrid, ¿no? Estamos viendo iniciativas muy interesantes desde el punto de vista de coworkings, de co-living, ¿no? Donde lo que haces es una mezcla brutal de gente tremendamente innovadora, ¿no? Y que requieren de unos espacios donde poder albergarse, y yo creo que en gran medida por eso y sobre todo por tener la capacidad de poder comercializar tu producto de forma directa, porque habrá que ser tremendamente empático ahora mismo para las reservas, es decir, hoy en día no te queda más remedio que tener políticas de cancelación que sean extremadamente flexibles, y evidentemente también, por desgracia, el precio hoy es un factor clave en la situación en la que estamos. Seguimos hablando con Bartolomé Gomila, es el presidente de Fevitur y lo estamos haciendo en uno de los 56 apartamentos que conforman este edificio del grupo Smart Rental, este Smart Rental Collection Gran Vía Centric, con 56 apartamentos en Gran Vía 42, en el corazón de Madrid. Y quería preguntarte, Tolo, precisamente por las cadenas hoteleras. Hace mucho tiempo se demonizaba desde ellas mismas los alojamientos turísticos, las viviendas, y ahora cadenas como Marriott o como Roommate están con una apuesta muy importante por trabajar este sector. ¿Cómo cambian las cosas, eh? Sí, pero si lo piensas, ha pasado en todas las actividades, ¿no? Mira, el año pasado, si no me he equivocado, hace 25 años que nació EasyJet, ¿no? Que fue la primera compañía low cost, ¿no? Y si uno tira de hemeroteca, ¿no? 25 años atrás, ¿no? Pues verás titulares donde las compañías de bandera, que lo que hacían era simplemente defenderse de un nuevo actor, y eso es lícito, y eso es lógico, y es objetivo, ¿no? Pero si tú miras los titulares de hace 25 años atrás, los titulares eran tripulaciones poco cualificadas, dudas en sus programas de seguridad operacionales, que casi el mensaje era súbase que igual se cae usted, ¿no? Bueno, y al final eso tuvo su ruido, y tuvo que tener, como todas las cosas, tuvo que tener el tiempo necesario en que se pudriese un poco, ¿no? Y pudrirse significa desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista judicial, y al final, ¿qué es lo que ocurrió? Que esas grandes compañías de bandera, como eran Lufthansa, Alitalia, Iberia, British Airways, al final, al cabo de 2 años, todas migraron sus flotas de corto y de medio rango, y de ahí nacen pues una gran cantidad de compañías low cost. Hablamos de lo que Vueling, y de todas, y de Europa Express y de Fly2, y estamos hablando pues de distintas compañías. Bueno, pues fue una realidad de mercado, ¿no? Para mí, una de las palancas que ha ayudado no a la normalización normativa, pero sí a la normalización de la actividad, pues evidentemente ha sido pues la inversión por parte del sector hotelero. Como tú bien dices, es decir, Marriott
es el grupo turístico, el grupo hotelero más importante del mundo y tiene una marca propia de viviendas de uso turístico, pero Hyatt también tiene una marca propia de viviendas de uso turístico. Y si nos vamos a Europa, vemos que Accor, que es el principal grupo turístico europeo francés, bueno, ahora ya no es de capital francés, pero tiene también unas viviendas de uso turístico. Y vemos, por ejemplo, en España el ejemplo claro de BeMate, y vemos el claro ejemplo de Otusa, con Amancio, que fue presidente de Exceltur, ¿no? Y vemos el ejemplo de Meliá, porque Meliá también tiene viviendas y apartamentos turísticos, y lo que estamos viendo es que las distintas compañías hoteleras, pues lo que han visto es un segmento que netamente es familiar, que está demandado por el mercado y que lo que tienes que hacer en definitiva es proporcionar lo que el mercado quiere. Y si me apuras, yo soy el presidente de la Federación Española de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos Turísticos y nuestro grupo opera establecimientos hoteleros, con lo cual... Oye, hablando de normalidad y de cambios, ¿sois conscientes que con esta pandemia el viajero ha cambiado en su forma de concebir el sector turístico, pero también el concepto de viajar, y que eso ha venido también para quedarse, que eso va a suponer una adecuación tanto de las viviendas como de los hoteles, como del sector turístico en general, a una nueva realidad? Yo creo que la clave pasa por no vender ya más camas. Yo creo que la clave pasa por ser capaces de vender experiencias. Tenemos un país fantástico, con una oferta gastronómica y cultural extraordinaria. Y el cliente ahora es tremendamente selectivo, porque un cliente puede estar en su sofá de Estocolmo a las 9:15 de la noche y en 5 minutos, si quiere contratar, dar la vuelta al mundo, lo puede hacer, ¿no? Creo que ya no es un tema de cantidad, es decir, es el superar millones de almas que nos visiten, creo que no es el camino. Lo que tenemos que buscar es un turista que sea más resiliente, un turista que en definitiva aporte más. Permíteme. Una de las palancas que también ha fortalecido la imagen de las viviendas de uso turístico es el gasto turístico, porque nunca hablamos de ello. El Instituto Nacional de Estadística semestralmente publica unas encuestas, EGATUR, que es la encuesta de gasto turístico. Y dentro de esas externalizaciones positivas y negativas, pero dentro de las positivas, las viviendas de uso turístico, la oferta extrahotelera, tiene un gasto estancia que es un 23% superior a la del sector hotelero. Y eso no es ni tú más ni tú menos, es simplemente una palanca positiva. El 33% del coste estancia de un turista que va a una vivienda de uso turístico se destina al alojamiento. El restante va a la oferta terciaria, y esto es comercio, restauración, transporte, ocio y cultura, ¿no? Con lo cual, ese turista que riega a toda esa parte, a toda esa cadena de actividad económica, creo que es el que más nos interesa. Todo es tiempo de escuchar. Sí, y de ejecutar también. ¿Y sería posible escuchar y ejecutar un Ministerio de Turismo? Yo, si me permites, una vez que superemos el mes de mayo-junio y esos proyectos que están dotados, ¿no?, con esos 3.200 millones de euros de los presupuestos generales del Estado, si realmente vemos que se lleven a término y que se ejecutan, te diré, Fernando, sí. Pero me vas a permitir, porque de momento lo que tenemos es un excelente secretario de Estado, tenemos unas palabras fantásticas, pero lo que queremos ver son hechos, ¿no? Pero creo que estamos en el buen camino. ¿Cuáles son los objetivos más importantes que en estos momentos Fevitur tiene? ¿Qué proyectos de futuro tiene? ¿En qué va a trabajar ahora? Vamos a trabajar en 3 líneas principales. La que ya te comentaba, de poder ser capaces de crear productos de nicho, es decir, no vender un destino en concreto, sino ser capaces de crear destinos de nicho. Esa OTA que te digo que estamos proyectando no se basa en destinos, se basa en tipología de nichos, de productos, ¿no?, en segmentos. Creo que esa es una clave importante. Segundo, en tratar de poder ayudar a esas comunidades autónomas de esa España vaciada a que realmente el turismo y las viviendas de uso turístico puedan ser ese acicate y esa piedra de palanca de generación de economía. Y en tercer lugar, a buscar la excelencia. La parte legal está prácticamente resuelta y ahora lo que toca es, pues, poner en valor esta industria que, como comentábamos, representa ya un 33% de la oferta de alojamiento en España. Vamos a ir terminando, luego vamos a tener ese cuestionario personal que tanto nos gusta hacer a nuestros invitados, pero antes de acabar me gustaría preguntarte ¿qué le ha enseñado esta pandemia a Teólogo Milá? Una lección de humildad en toda regla. Una lección de humildad en toda regla. Yo
creía que con la crisis del 2008 uno ya había vivido una situación excepcional desde el punto de vista económico, ¿no? Y lo que ha sido una lección de humildad. Es que al final te das cuenta de que no somos absolutamente nadie, ¿eh? Y ha sido una lección de humildad. Y te diré que al final esta pandemia yo creo que me ha hecho mejor persona, porque me ha hecho el salir de la rutina del día a día y tener que ser tremendamente empático para poder entender a muchas personas que me rodean, a muchos asociados que están sufriendo mucho. Y eso, desde el punto de vista humano, estoy convencido que me va a hacer mejor persona. Estamos hablando con Tólogo Mila, es el presidente de Fevitur, con el que nos apetece ahora, desde estos apartamentos de Smart Rental, viajar un poquito. ¿Te apetece? ¿Me acompañas? Claro. Pues vamos a iniciar ese cuestionario que tanto nos apetece hacer a todos los invitados. La primera, ese viaje que nunca olvidarás. Argentina. Qué maravilla. 26 días, de norte a sur. No he visitado un país tan absolutamente extraordinariamente rico en recursos, ¿no? Además absolutamente diferente desde Tierra de Fuego hasta la parte del norte, ¿no? Es un viaje que me ha dejado marcado. Recuerdo además un comentario muy gracioso llegando a Buenos Aires el primer día. Recuerdo que en el taxi, que el taxista me hizo un comentario que me hizo mucha gracia, que me dijo que este país es fantástico. Dice, el único problema es que está lleno de argentinos, ¿no? Y es increíble porque es un país extraordinariamente diverso, con una capacidad inmensa de recursos naturales y lo adoro. Un lugar para olvidarse del mundo. Holbox. Por motivos profesionales yo he pasado mucho tiempo en México. De hecho, para mí es mi segunda patria, ¿eh? Tengo grandes amigos mexicanos, he pasado mucho tiempo en México, además tenemos intereses empresariales en México y Holbox es una isla, ¿no? Donde no hay vehículos, donde lo que hay son buggies, donde he pasado pues algunos que otros ratos de desconexión total y absoluta, ¿no? Es un paraíso absolutamente virgen, con muy poca población y donde además la oferta de alojamiento que hay son pues pequeños establecimientos de 10-15 habitaciones, nadando por las mañanas con tiburones ballena, yendo a pescar. Holbox. Una escapada de fin de semana. En cualquier sitio de España. Un destino en el que te quedarías a vivir. Mallorca. Un rincón secreto para el presidente de Fevitur. Pues acompañada de mi pareja, pues cualquier sitio de México. Tu último descubrimiento. Mi último descubrimiento. Pues te va a dar vergüenza, pero mi último descubrimiento ha sido conocer Formentera de verdad, ¿no? Y mira que forma parte del archipiélago balear, ¿no? Pero mi último descubrimiento ha sido además conocer Formentera de la mejor forma que se puede hacer, que es navegándola. Es verdad, acabamos de volver allí en Miradas Viajeras y sé que ha sido especial y bueno, y aquí en las cámaras de Negocios Televisión y de Movistar hablaremos de Formentera tranquilamente. Esa locura que volverías a repetir. 5 hijos no ayudan para ese tipo de locuras, pero pues coger barco y salir con mi pareja a navegar sin puerto de destino definido, evidentemente. Tu secreto viajero. Ay. ¿Sabes qué ocurre? Que yo realmente, desde el punto de vista de viajar de disfrute, o sea, he viajado muchísimo, he cruzado el Atlántico en cientos de ocasiones, pero mi secreto viajero te diría que es, pues a lo mejor es mi soledad, precisamente en esos viajes, ¿no? Por motivos profesionales he tenido que viajar y tengo que viajar mucho. Un lugar que te dejó sin aliento. Son varios, pero me reitero, Holbox. ¿Y el viaje soñado? Me gustaría mucho el perdernos una grandísima temporada en Australia y en Nueva Zelanda.
Tólogo Mila, el presidente de Fevitur, que ha querido estar con nosotros en esta ocasión, uno más de los protagonistas del sector turístico que están pasando por nuestro programa y al que le cedo esa cámara, un minuto, para que se dirija a todos los telespectadores y al sector del turismo. Bueno, pues dar las gracias evidentemente a Mentes Viajeras por darnos la oportunidad de poder hablar de nuestra actividad, y lo que trataría de trasladar sería pues un mensaje de optimismo, ¿no? Pero si me permites, Fernando, sobre todo a la clase política, lo que les diría es de que es necesario y fundamental el tener dos caminos, un camino de la objetividad y un camino de la verdad. Y entre todos lo que hay que hacer es un ejercicio para evitar estas polarizaciones que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación extrema que va a conducir a una destrucción desde el punto de vista de tejido empresarial y de puestos de trabajo tremendo, y por desgracia y a nivel general nuestros políticos no están a la altura. Es necesario el ser capaces de, por una vez, ser patriota, aunque esto sea complicado decirlo en España, pero ser patriota y tener claro y anteponer los intereses que ahora mismo son los necesarios, que son los de los españoles. Tólogo Mila, presidente de Fevitur, muchísimas gracias. A vosotros, un placer, un gusto.